SER Podcast. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a jueves, es posible que vean el sol en buena parte del país, pero no se fíen porque hace muchísimo viento también en buena parte del país. Es la cola ya de esta borrasca Pedro, y lo digo porque hay con mucho cuidado en algunas zonas, sobre todo en la zona mediterránea, también ya casi como información de servicio, que sepan que se interrumpe el servicio de trenes entre Valencia y Barcelona desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es el momento en el que se cree que va a haber las rachas de viento, o se pronostica que va a haber las rachas de viento a más velocidad. Es decir, que aunque vean un sol que les alegre y les conmueva, vayan con mucho cuidado porque todavía quedan restos de la borrasca Pedro. Así que vamos a empezar ya el análisis saludando a Nacho Corredor. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buen día. A Estefanía Molina, buenos días. Muy buenos días, Y Ángel. a Javier Aroca, buenos días. Buenos días. Estefanía Molina, que viene con libro bajo el brazo, y digo literalmente bajo el brazo porque ha sacado del bolso un libro para regalármelo, pero yo ya lo tenía en mi poder, un libro que se llama Los hijos de los boomers, que los oyentes que la siguen tanto en la radio como con lo que escribe sabe que es un tema que ella le pone mucho. Los hijos de los boomers, de la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema. Calentito, ¿no? Sí, calentito y calentitas las polémicas Y también. calentitas las polémicas que genera cada vez que hablas de ello. Justo, pero bueno, yo quiero, muchas gracias, primero de todo, Ángels. Yo quiero que nuestra audiencia le dé una oportunidad, porque creo que ha habido mucho revuelo, como si esto era el enésimo escrito para ir contra nuestros mayores. Y yo creo que es al contrario, se lo dedico a mis padres, a los ideales de los que yo me he criado, de una familia humilde, con sentimiento aspiracional de clase media, y hablo de cómo creo que ese motor de progreso se ha roto para las generaciones que suben, y eso está catapultando el auge de la ultraderecha entre los jóvenes. Pues el libro... Yo se lo presento en Barcelona, Ángels. Sí. Vaya, pero tú no eres boomer. Soy hijo de Lo los transgresor boomers, y sería sobre que te todo lo presentara un boomer. Y sobre todo apoyo a la gente que abre debates, y yo creo que Estefanía Molina está abriendo un debate que es importante. Abrir debates siempre es muy importante. Y siempre tiene coste. Claro, sí, no, para quien los abre. Sí, efectivamente. Para quien los abre. Por eso quiero ir a la Porque presentación. habitualmente quien abre un debate, siempre todo el mundo ya interpreta que es que tiene una intención. No, abrir debate, después hablaremos de lo de ayer de Rufián. Tal Él cual. dijo que lo que quería era abrir un debate, y es Así verdad es. que con lo que puso sobre la mesa abre algunos debates sobre lo que tiene que hacer la izquierda. Pero me has dado una idea, Ángels. Tengo que todavía perfilar la presentación de Madrid y voy a buscar un boomer. Yo soy boomer, pero no me lo digas, ¿eh? Que sí, yo no presento libros. Por si acaso estabas pensando, Bueno, el mío lo estabas presentaste. pensando en mí. Y Aroca tampoco es boomer. Aroca ha superado. Yo soy bético. Pues Por encima de Aroca cualquier otra trascendido. cosa. trascendido del boomerismo. Venga, pues vamos a arrancar y vamos con la noticia de estas últimas horas, que es esa querella presentada contra quien era el máximo responsable de la policía, su dimisión inmediata en cuanto se conoció la noticia y las implicaciones que esto tiene dentro del Ministerio del Interior. Ayer ya lo planteaba yo, se nos planteaban muchos interrogantes, muchas incógnitas, y esta mañana hemos intentado ordenar todas esas preguntas que nos surgía después de conocer el hecho, ¿no? Lo primero que se ha hecho ha sido sustituir al anterior jefe de la policía. La sustituta es sustituta en funciones, es DAO en funciones, porque va a tener que haber un nombramiento oficial por parte del ministro del Interior, y de momento esta persona que está en funciones, esta DAO que está en funciones, es la comisaria Gemma Barroso, que es la subdirectora general de Recursos Humanos. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Vamos a ordenar todo lo que tenemos y vamos a empezar precisamente por este nombre, porque además es un nombre que es clave en este asunto. Esta comisaria, Gemma Barroso, fue, según el abogado de la víctima, la primera en todo el cuerpo policial en tener conocimiento de la querella por la presunta agresión sexual. Su cliente, dice el abogado, se lo contó a ella, a la comisaria, este martes, y insiste el abogado que nadie más lo sabía en el cuerpo. De hecho, no quisieron contárselo a nadie más en la policía para evitar posibles problemas durante el proceso. Sí, la víctima quiso llevar este caso con el máximo hermetismo para evitar, nos dicen, que su denuncia le perjudicase. De hecho, en estos 10 meses, esta inspectora de policía ni siquiera se lo comentó a sus propios compañeros ni a su círculo de confianza dentro del Cuerpo Nacional de Policía, porque estaba aterrada. De hecho, cuando solicitó su baja por depresión, no entró al fondo de las causas, se limitó a comunicar que no estaba en plenas facultades mentales para trabajar. La persona en tramitar su baja fue precisamente su jefa en ese momento, la subdirectora de Recursos Humanos,
Delitos de la policía, Gemma Barroso. Esta comisaria fue, como dices, la primera persona en saber que el DAO había sido denunciado por una presunta violación. Lo supo este martes a las 6 menos 10 de la tarde. A esa hora la víctima comunicó a Gemma Barroso, a la comisaria Gemma Barroso, quién fue su supuesto violador. Según el relato del abogado de la víctima, que corroboran fuentes de Interior a la cadena SER, es la primera vez que supieron que el exDAO había estado implicado en esta presunta agresión sexual, una denuncia que, recordemos, se puso en enero de este año, 9 meses después de esa presunta violación, y que fue admitida por la justicia a trámite el pasado 12 de febrero. El anuncio, la querella, todo lo que se supo este martes por la tarde cayó como una auténtica bomba dentro del Ministerio del Interior y dentro del cuerpo. De hecho, el Ministerio del Interior reunió ayer a su cúpula para analizar la crisis que está pesando, está doliendo dentro del cuerpo. Insisten en que nadie sabía nada allí y que el Ministerio y Grande Marlaska no tuvieron conocimiento de los hechos hasta que los supimos prácticamente todos, hasta el mismo martes por la tarde. Sí, bueno, es cierto, Ángel, que la Dirección General de la Policía tiene un informe psicosocial de la víctima, pero su contenido, nos aseguran, es confidencial, queda entre paciente y psicólogo, pero todas las fuentes consultadas mantienen que en esa evaluación la víctima nunca trasladó que había sido violada por el comisario José Ángel González. A eso se aferra el ministro del Interior para negar que haya tapado cualquier tipo de abuso por parte del exDAO. Evidentemente no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, entenderíais que se le hubiera pedido la renuncia y si no el cese inmediato, como se hizo ayer. Bueno, lo cierto es que la conmoción, Ángel, en la cúpula policial es absoluta, nos recuerdan una crisis interna tan profunda. Por eso, ayer el director general de la Policía, Francisco Pardo, dio orden de reconducir esta situación de forma inmediata. Reunió ayer a toda su Junta de Gobierno de forma urgente, es decir, a todos sus altos mandos, una reunión en la que apeló a reforzar la confianza en la institución ante la gravedad de esta situación. El primer paso, como decías antes, ha sido cubrir temporalmente la vacante del director adjunto operativo, la comisaria Gemma Barroso, de la que estamos hablando, jefa hasta ahora de la víctima, se convierte de forma provisional en la nueva directora adjunta operativa en la DAO, asume el cargo en funciones porque, hay que explicarlo, corresponde por escalafón, es la persona inmediatamente siguiente en ese escalafón al DAO, por eso será el Ministerio del Interior el que elija en los próximos días al candidato definitivo entre todos los comisarios que se van a postular para ese puesto. Según nos trasladan fuentes de Interior, Fernando Grande Marlaska no quiere demorar mucho esa decisión, hay un plazo de 7 días para que se presenten todos los candidatos y automáticamente el ministro decidirá finalmente quién es el nuevo DAO. Lo que sí ya hizo ayer el Ministerio es cesar a un comisario, al menos cesarlo temporalmente, que era la mano derecha del ex jefe de policía, del querellado. Este comisario es Óscar San Juan, que fue quien supuestamente coaccionó a la querellante para que no denunciara, para que no dijera nada. Sí, es una persona de la máxima confianza del comisario José Ángel González. De hecho, internamente, dentro de la policía se le conocía como el mini DAO, porque iban juntos a todas partes, incluida esa comida de aquel 23 de abril, día de la supuesta violación. El Ministerio del Interior ha abierto una información reservada, es decir, una investigación interna contra este comisario Óscar San Juan, que de momento ha sido cesado automáticamente. Ahora mismo una de las principales preocupaciones en el Ministerio del Interior es intentar acotar esa onda expansiva de este escándalo. Su prioridad, nos dicen, es averiguar si realmente hubo altos mandos que pudieron tapar esa agresión encubriendo al DAO y, como dices, incluso chantajeando a la víctima. Esa es la principal sospecha que sobrevuela a este comisario, al comisario San Juan, porque supuestamente, por encargo del exDAO, coaccionó a la víctima para que no denunciara a cambio de elegir un nuevo destino dentro de la policía. Aquella llamada, recordemos, se produjo en el mes de julio. Según el abogado de la víctima, hay una grabación de aquella conversación, una grabación que pretenden aportar al caso. El abogado, por cierto, ha pedido al juez que autorice a la Guardia Civil a realizar un análisis forense de todos estos audios para demostrar su autenticidad, anticipándose, Ángel, de alguna forma a la posible estrategia de la defensa que pueda emprender ahora mismo el exdirector adjunto operativo, el comisario José Ángel González. Cualquier cosa o cualquier novedad que haya durante la mañana nos la cuentas aquí en el Hoy por Hoy. Gracias. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí los hechos, hasta aquí lo que sabemos. Muchas de las cosas las sabemos también por lo que va contando el abogado de la víctima, que desde ayer lleva una tournée incesante por todos los medios de comunicación, contando de qué va la querella. También es verdad que ayer dijo el ministro del Interior, y luego hablaremos de ello, de la reacción del Partido Popular, pero es un tema que quiero aparcar. Cuando pedían su dimisión, él respondió diciendo: dimitiré si me lo pide la víctima, porque
porque se ha sentido desprotegida, y ayer ya Amago, el abogado de la víctima, diciendo, bueno, no, desprotegida o no, eso ya lo veremos, lo que sí es verdad que no nos satisface la manera en cómo ha salido el jefe de la policía de su cargo, que dimitió y no fue cesado fulminantemente. Pero bueno, al margen de esto, Aroca, decíamos que hay muchas preguntas, pero yo creo que al final todo se engloba, dejando al ministro al margen, porque es posible que el ministro no lo supiera, pero nadie más en el cuerpo de la policía conocía, cuando teniendo en cuenta que no solo estamos hablando de la presunta agresión sexual, sino que estamos hablando de coacción a una policía. Sí. Bueno, hay 3 policías que sí lo sabían: el afectado, su segundo y la víctima, a la que espero que se le trate mejor que a otras víctimas recientes de casos más o menos similares, ¿no? Eso lo sabían, y bueno, y a partir de que lo supiera la subdirectora, pues ya hay otra persona más. Efectivamente, la querella se admite el 12 de febrero a trámite, y a mí me sorprende muchísimo que entre los policías, que en teoría son los que más saben de todos los comunes en este país, pues no hubiera trascendido nada. Ni siquiera el director general, que hay que recordar que no es policía. Es un civil. Es un civil. Un civil, pero no de la Guardia Civil, digo, por si alguien se confunde. Como tenemos la costumbre. Bueno, ayer se confundió el propio Marlaska en sus declaraciones al entrar al Congreso, dijo Guardia Civil. Pues es bastante común decir los civiles, ¿no?, para referirnos al cuerpo, ¿no? Por tanto, ahí hay cosas que fallan y que de momento son incomprensibles. Y claro, uno tiene derecho a suponer que si no ha habido un cierto secreto corporativo dentro del propio cuerpo para que esto no trascendiese a otras esferas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando han trascendido se han tomado decisiones rápidas y oportunas, ¿no? Habría que ver también, a todos nos extraña, incluso respetando la confidencialidad del documento, que si esta señora, la víctima me refiero, se dio de baja por problemas depresivos, que no hubiera detectado nadie por qué estaba deprimida. Bueno, dice que hay un documento, ahora la abogada contra Bañuelos, que hay un documento, pero eso forma parte del secreto profesional de su psicólogo. Pero aunque estamos hablando de policías, o sea, son los que lo saben todo de nosotros, que son capaces de decirnos cosas rarísimas, incluso que algunos de nosotros ni conocemos, pero lo conoce la policía. Por tanto, me sigue extrañando mucho, pero lo verdaderamente importante, en mi opinión, son 2 cosas. Primero, cada vez que hay un tema de violencia sexual, de agresión, de cualquier rango que comprenda la ley, siempre acudimos a los protocolos, ¿no? Oye, el protocolo del Partido Socialista, el protocolo del Partido Popular, aquí lo que ha fallado el protocolo de la Policía Nacional. Y que no es la primera vez que falla el protocolo dentro de un cuerpo policial. No me voy a remitir a otros casos porque no es el momento. Pero si uno repasa mentalmente y quiere investigar, verá como en otros cuerpos policiales también ha habido casos de acoso, y mal resueltos, por cierto. Y entre propios números y oficiales y suboficiales del propio cuerpo policial. Y lo otro que también me sorprende de una manera ya, digamos, más... militante desde el punto de vista de militante en la democracia, no de militante en ningún partido. La deslealtad del DAO con respecto a su director general, que era su hombre de confianza. Eso yo creo que por lo menos tenía que haberle dicho: director general, me pasa esto, ¿cómo lo gestionamos? Y yo dimito ahora mismo. Estefanía. Sí, comentaba el compañero, ha dicho la expresión onda expansiva, exactamente. Yo creo que aquí lo que nos debe importar, pues como responsabilidad de un ministerio y de gobierno, es hasta dónde llegan los efectos o el conocimiento de este caso. Esto es lo primero de todo. Y de hecho esa sospecha parece que ya estaba en el propio abogado de la víctima, porque Jorge Piedrafita está dando muchas entrevistas estos días, y una de las cosas que comenta es como procedimiento para evitar que esto se embarrara o se archivara o que pasara cualquier eventualidad, no lo denunciaron en la comisaría, fueron directamente al juzgado. Y fíjate, ya la propia defensa consideraba que estaba esa sospecha de que otra gente podía saberlo y tal vez tratar de impedir que saliera para adelante. Lo que dice también es que como en Plaza de Castilla está un poco saturado con lo de la reforma judicial, pues que ha tardado más, pero que eso incluso ha sido positivo para tener más tiempo para irlo preparando. Luego también una de las cosas que se nos abre la sospecha, parece que esto, por un lado, es consecuencia de haber tenido una relación previa o de que el DAO interpretara algunas señales sobre eso, pero fíjate, esto yo creo que le ha pasado a muchas mujeres, obviamente desde la presunción de inocencia del DAO, pero
muchas agresiones presuntas o agresiones se dan en el seno de la familiaridad, es decir, de haber tenido una relación previa o de haber tenido un contacto previo. Lo digo porque a veces tenemos un poco esta mentalidad de, hay un prototipo de víctima o un prototipo de agresor. Tristemente, aquí hoy estamos hablando de un caso que afecta a la policía. Y hay que diferenciar. Por un lado están los policías de base, que yo creo que nadie tiene que tener miedo en ese sentido, hacen su trabajo escrupulosamente, pero aquí estamos hablando de cúpulas policiales. Y luego también no hay un prototipo de víctima, porque esta chica era una policía. Tal vez lo que ha tenido es a lo mejor más pericia a la hora de intentar encontrar pruebas para su acusación, esa adrenalina, esa valentía de incluso un audio de unos 40 minutos para presentarlo como acusación en el juicio, pero lo que habría que saber es si esto también ha trascendido presuntamente a otras mujeres. Yo creo que también se abre ese interrogante. Sabemos, si les ha sucedido a otras mujeres. Exactamente. Si sabemos algo de este DAO, se conocía algo en la policía, y todo el tema de si ha habido presuntas coacciones, esto me parece fundamental, importantísimo. O sea, no creo que el mensaje que se pueda lanzar es esta chica, todo el mundo, había un grupo de gente que lo sabía en un cuerpo, como son la mayoría de cuerpos bastante jerarquizados, y parecía que se miraba hacia otro lado. Decía Aroca lo de los protocolos. A mí me da miedo, y en los partidos igual, que los protocolos se conviertan en algo para ahogar los temas. Ya lo hemos hablado con otros casos. No para darle un cauce a las cuestiones que están pasando de una forma mucho más cercana, sin que la víctima tenga miedo. Pero claro, también un policía tiene una relación muy jerárquica y yo supongo que siempre existe ese temor a perder tu puesto de trabajo, a ser marginado, a ser desplazado. Nacho. El nivel de exigencia que debemos hacer a las instituciones y a las organizaciones, de las que en el fondo depende la confianza del funcionamiento del propio sistema, siempre es un punto más que al que debemos hacer a los demás. Y desde luego todo lo que estamos sabiendo es la historia de un fracaso que tiene consecuencias. Primero para la denunciante, primero para la víctima. Pero después para la confianza también de los ciudadanos en relación al funcionamiento de nuestra policía, ¿no? Si un inspector de Hacienda no paga impuestos, si un cura no ejerce el mensaje del Evangelio o si un policía no cumple la ley, las consecuencias a la hora de observar y construir cómo funciona el mundo son distintas a cuando lo hace, incluso siendo hechos de la misma gravedad, otro tipo de personas en otro tipo de organizaciones. Porque no solo hacen daño directamente a las personas, sino porque además frustran las expectativas de confianza, de funcionamiento de, en este caso, una democracia. A mí me gusta sentirme seguro por la policía. A mí me gusta el mensaje del Evangelio. Y cuando yo veo, por ejemplo, en instituciones como la Iglesia Católica, donde hay quien lo predica pero no lo cumple, y en instituciones como la policía, que de forma, yo creo que Javier Aroca lo señalaba bastante bien, ¿no? La policía, que es una institución a lo que no se le escapa, digamos, nada de lo que ocurre, es difícil de entender, de comprender, de creer y sobre todo de confiar que eso no se supiera. Y en los últimos meses hemos visto algo que probablemente vuelva a poner sobre la mesa un tema que es central y que algunos han querido, digamos, desplazar del debate público. Hemos visto cómo los protocolos de acoso no funcionan en organizaciones que son importantes para el funcionamiento de la democracia. Lo vimos inicialmente en el caso del Partido Socialista. Lo hemos visto después en el caso del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y ahora lo estamos viendo en el caso de la policía. Lo relevante sería esperar que después de un trimestre en el que esto ha vuelto a cobrar protagonismo, que abordáramos los elementos de fondo para evitar que esto pudiera ocurrir en el futuro. Vamos a seguir después de la pausa. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Nacho Corredor, Estefanía Molina y Javier Aroca todavía en el análisis de todo lo que ha sucedido en la policía y las repercusiones que pueda tener en el Ministerio del Interior. Después iremos a la parte política, hablamos y ahora seguiremos hablando también de los protocolos. ¿Querías decir algo, Aroca, que tú levantabas la mano? Sí, no, decía que dentro del capítulo de perplejidades que hoy me asaltan, quedan dos más por decir. Una, por ejemplo, en este caso positiva, ¿no? La primera, que no haya habido filtraciones por parte del juzgado. Yo creo que eso deberíamos de felicitarnos todos, ¿no? Porque por fin no hay una filtración. Dicen que no lo presentaron en la comisaría precisamente para evitar lo que fueron al juzgado. Bueno, bien encaminado iban. Yo me alegro mucho de que no se haya filtrado nada. Y segundo,
pues también me produce bastante perplejidad el papel en este caso de los sindicatos policiales, que suelen ser tan activos y creo, supongo solamente, que también deberían de estar para estas cosas, no solamente para otras reivindicaciones, sino para garantizar precisamente, digamos, una cierta compostura corporativa dentro de sus propias, en este caso, sus propios cuerpos. Parece que tampoco se han enterado los sindicatos. Es decir, que aquí no se ha enterado nadie, con lo cual vuelvo a decir que, hombre, me gustaría tener una policía nacional o unas policías, todas, incluida la Policía Nacional, que estuvieran un poco más despiertas, porque si resulta que la policía no se entera de determinadas cosas según qué, pues uno empieza a mosquearse, ¿no? Y déjame que me detenga un momento en los protocolos, porque lo habéis abordado los tres y tú decías una cosa, Nacho, que los protocolos no funcionan, y decía Estefanía, tengo la sensación que los protocolos solo sirven para frenar las cosas, y yo tengo la sensación que los protocolos solo sirven para limpiar las conciencias de las instituciones, es decir, tenemos un protocolo, pero se queda ahí el protocolo. Lo hemos visto después del caso Salazar, y ahora después hablaremos del caso de Móstoles, hay que revisar los protocolos, pero ¿qué protocolos? Si no es que haya que revisarlos, simplemente hay que hacerlos trabajar. Sí, Javier, yo creo que en muchas ocasiones, sobre todo... Perdón un momento, que la policía, y esto me lo pregunto también, en todas las muchas preguntas que hago, que la policía no tenga un protocolo para que una mujer agredida, aunque sea por el máximo jefe, pero que una mujer agredida no pueda ir a hablar con alguien dentro de la confidencialidad, del amparo, de la protección, para explicar lo que ha pasado, porque estamos hablando de hechos que sucedieron ya hace meses. Los protocolos, como todo tipo de normas, las leyes, las constituciones, son, digamos, garantía de civilización. Una organización que no tiene protocolarizado determinados elementos que son fundamentales para poder vivir, como la protección frente al acoso, es una organización que no puede funcionar, ¿no? Y desde luego no puede funcionar como se espera, de forma virtuosa. Insisto, esto aplica a todo tipo de organizaciones de naturaleza muy distinta. Sí. Podemos volver a hablar de la policía, que es el caso que hoy nos afecta, de los partidos políticos, de las instituciones eclesiásticas o, desde luego, de las empresas, donde tengo la sensación que se ha legislado con más intensidad que en otro tipo de organizaciones, porque también esto lo hemos descubierto en los últimos días. Y los protocolos están como las normas para cumplirlos, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, toda la polémica sirvió para actualizar el protocolo, porque, en fin, pues se debieron dar cuenta que el sistema que tenían no les convencía. Por ejemplo, retiraron la posibilidad de que se pudieran hacer denuncias anónimas, con el objetivo de dotar de más seguridad jurídica ese tipo de protocolos. Pero, desde luego, lo que no tiene ningún sentido es aprobar un protocolo para limpiar, volviendo al lenguaje evangélico, las conciencias, que es un poco lo que parece que ha pasado en muchos sitios. Estefanía. Sí, parece la coartada para decir esta organización está limpia de toda sospecha porque hay un protocolo. Tenemos un protocolo. Exacto, pero claro, luego no se aplica. Pero al final, ¿qué es el protocolo? Es una forma de intentar reglamentar lo que son relaciones de poder. Es decir, hay una jerarquía, hay un poder. Tú le metes un componente civilizatorio que, si ocurre un presunto abuso de poder del tipo que sea, se puede utilizar este cauce. Pero el problema es lo que hay detrás. Es que mucha gente, aunque exista el protocolo, ya sea en un partido, en una universidad, en una institución, en una empresa, la relación de poder sigue estando detrás. Entonces, y que no funcione el protocolo es lo que la hace todavía más fuerte. Mucha gente tendrá miedo de denunciar lo que sea por eso, porque sabe que se juega su puesto de trabajo. Y ahí también se dan camarillas, relaciones de poder, donde, bueno, si lo digo el otro luego me mira mal, o me echan, o le llega a la persona a la que yo quiero denunciar. No sé cómo podemos hacerlo mejor para resolver lo que es el problema, que son las relaciones de poder. Y luego también, mientras no se demuestre lo contrario, mientras no haya una sentencia firme, hoy el DAO, José Ángel González, sigue teniendo su presunción de inocencia. ¿Qué ocurre? Los protocolos, yo creo que bien gestionados, todavía serían mayor aval de esa presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia. ¿Por qué? Porque es evidente que cuando uno de estos casos estalla, llega a la prensa, de algún modo ya hay la pena de telediario. Y ya luego sí se celebra el juicio. Pero yo creo que sería incluso la forma de preservar aún más el propio derecho de la persona que es acusada, y obviamente también la garantía de que la víctima encuentre un cauce. No, respecto a los protocolos, evidentemente puedo pensar de manera parecida a ustedes, ¿no? Pero yo también pienso que dentro de lo público, no digo que lo privado se deba de desligar de la gravedad de las agresiones y de la violencia contra las mujeres, pero en lo público deberíamos de aplicarnos más
Yo comprendo la analogía que hace Nacho con respecto a la Iglesia Católica, la comprendo perfectamente, o otras organizaciones, pero estamos hablando de la policía de todos. Y como estaríamos hablando, por ejemplo, de la Guardia Civil de todos, o por ejemplo de las Fuerzas Armadas de todos. Estamos hablando de cuerpos públicos que por tanto deberían de tener una especial consideración, pero a mí me da la impresión de que bien por el carácter jerárquico de estas propias organizaciones, porque es así, no puede ser de otra manera, ya lo decía Max Weber, ¿no? Pero al mismo tiempo por una especie de miedo reverencial que inspiran en la sociedad en general, yo creo que no se ataca de verdad los problemas que algunas veces observamos dentro de estos cuerpos. Ahora ha sido la Policía Nacional, pero vuelvo a insistir que se repase qué ha pasado en otros cuerpos policiales, incluidos policías autonómicas, o qué pasa, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en donde cuando los casos incluso llegan al ámbito de lo judicial, también se nota, se observa el carácter jerárquico de las propias fuerzas. Bueno, y además diré otra cosa, a calzón bajado, porque no vale ir ahora contra el DAO, que por supuesto es presunto, no tiene todavía, no es sentencia firme. Ahora, dice no, como el Ministerio del Interior actualmente está presidido por un socialista, por tanto por una persona de izquierda, leña al mono al DAO. Pero lo que pasa dentro de la Policía Nacional, dentro de la Guardia Civil o dentro de la Fuerza Armada ha pasado y pasa con un ministro progresista o con un ministro de derecha. Lo que no me gustaría que hubiera discriminación en función de quién gobierna en cada momento un ministerio. Si ha pasado algo a la Policía Nacional, hay que entrar al meollo, al tuétano del asunto. En el abierto, Nacho Corredor, Estefanía Molina y Javier Aroca. Vamos con la repercusión política. Evidentemente, todo el escándalo del jefe de la policía, del ex jefe de la policía, ha puesto el foco en el ministro del Interior, en Fernando Grande Marlaska, y evidentemente el Partido Popular lo ha aprovecha el caso para cargar contra el gobierno. De hecho, ayer, como coincidió además con la sesión de control al gobierno en el Congreso, pues aprovecharon para llegar a acusar al ministro incluso de encubrimiento. Eso a pesar, insistimos, de que la defensa de la víctima, y además nos lo ha dicho Bañuelos y lo viene diciendo desde ayer, subraya que nadie conocía la querella salvo la comisaria, que ahora es la DAO en funciones. David Junquera, buenos días. Hola a todos. Ayer varios cargos del Partido Popular, por no decir todos, salieron en tromba a atacar al ministro, a pedir su cabeza, pero claro, y ya destacábamos ayer esta paradoja, incluso esta hipocresía, que salen en tromba contra el ministro del Interior, pero siguen minimizando el caso de Móstoles porque dicen que no son situaciones comparables. No ven semejanzas en un PP que, si bien evitó cargar contra su alcalde, ahora va por todas contra Marlaska. En el pleno ayer los diputados populares tenían deberes, todos tenían que pedir su dimisión. Señora vicepresidenta, usted vicepreside un Consejo de Ministros en el que el señor Marlaska todavía es ministro. ¿Está de acuerdo en que debe dimitir el señor Marlaska por lo que ha tapado? Señor Marlaska, hasta aquí hemos llegado. Usted no puede estar sentado ahí ni un minuto más. Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador. No sé qué demonios hace usted aquí. Marlaska, dimisión. Luego se montó una buena bronca en el pleno con los diputados aporreando sus escaños, los diputados populares, y Francina Armengol pidiéndoles que respetaran el mobiliario y la dignidad de la Cámara. El más aplicado, como siempre, fue de todas formas el número 2, Miguel Tellado, que fue el más duro con Marlaska. Hoy el señor Marlaska ya no debería estar sentado en el banco azul. Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Pudren todo lo que tocan. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. El PP sostiene que Marlaska lo sabía y lo tapó. No aportan pruebas, pero dan por hecho que si la querella lleva un mes puesta, en Interior tenían que estar al tanto. Le dan toda la credibilidad al testimonio de la víctima. Y esto contrasta con lo que pasó en el episodio de Móstoles, cuando en plena investigación interna, Ana Millán, a la sazón número 3 de Ayuso, animó a la concejala denunciante a no acudir a los tribunales. Una actuación que nos reconocen fuentes de la cúpula popular no fue acertada y por la que señalan a la propia Millán. De todas formas, en el PP, como decíamos, no ven comparación entre ambos casos porque en Móstoles solo aprecian un posible acoso laboral que debería dirimirse en el propio ayuntamiento, y en lo del DAO ven un escándalo en el que no vale con la salida del presunto agresor, sino que hay que escalar incluso más arriba. Junquera, gracias.
Gracias. Ante todo esto, ayer habló el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya saben que está de visita en la India para dar total apoyo, respaldar completamente al ministro del Interior. El gobierno y el ministro han actuado bien, decía Pedro Sánchez, y aprovechaba para dejar un recado al Partido Popular señalando, lo que acabamos de escuchar, la incongruencia de los populares que exigen a los demás los que ellos no hacen. Y creo que el gobierno de España ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia. Y lo que le pedimos también, en este caso, al principal jefe de la oposición, es que haga lo mismo en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid y también con una determinada dirección política, en este caso de su organización, en la Comunidad de Madrid. Claro, yo decía hipocresía, pero es que me parece, después de haber escuchado otra vez a Tellado, me parece incluso demasiado suave la palabra hipocresía. Y es que además deben pensar que tenemos una memoria muy cortita, una memoria de pez, y que lo que pasa hace 3 semanas se nos olvida. No se nos olvida, y a los ciudadanos tampoco se le olvida. Y si por si acaso se le olvida, pues hay que ir recordándolo. Tienen el problema que tienen en Móstoles, donde no solo no le dan credibilidad a la víctima, sino que es que altos cargos políticos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid conminaron a la víctima, empujaron a la víctima para que no denunciara. Es decir, ella fue a denunciarlo. Ella intentó seguir esos protocolos de los que hablábamos antes. La presidenta ni siquiera se reunió con ella, pero sí lo hizo su número 2, Serrano, sí lo hizo Ana Millán, y le fueron diciendo será peor para ti si denuncias. Ese caso no es nada, y en cambio el caso del que de momento hay la denuncia que es que ni siquiera está investigado, es querellado, para ellos tiene que dimitir el gobierno entero. Sí, efectivamente, y es un poco la idea de que parece que se está montando un relato alrededor de que esto son cosas del gobierno de Pedro Sánchez. Que esto solo pasa en el socialismo. Exactamente, y en la derecha estas cosas no pasan, por lo cual voto femenino huyan en masa hacia el Partido Popular. Bueno, pues este es un poco el relato que hay montado. Cuando en el caso de la concejal de Móstoles, clama al cielo porque recuerdo una crónica en El País, lo comentamos aquí, que explicaba la periodista algo así como: primero se dijo que esto no era verdad, se negó, pero luego ya lo hemos solucionado. Hemos solucionado algo que hemos negado. No ha pasado. Exactamente. Entonces, es un poco así. Yo creo que es lo de siempre. Por un lado, cada partido y cada casa debe cuidar de lo suyo, pero luego también tenemos un drama que es la estructuralidad de estos casos. Es decir, esto no entiende de ideologías. Mira, uno diría, pues esto solo pasa en ciertas ideologías. No, esto pasa tristemente en todo tipo de organizaciones, clases sociales, ideologías. La cosa es cómo se gestiona. Y en el caso de Ayuso, creo que siempre cuando ocurre algo de estas características, la tendencia es a tomar distancia de cualquier tema. Como que esto a mí no me salpique. Se ha producido con gestiones de otras cosas. Cuando lo de las residencias, las víctimas reivindicando que nunca se reunía con ellas. Ahora mismo con el tema de las universidades, ahora son cosas de los llamados, los llaman los pocholos. Luego hablaremos de ello. Estos son cosas de este clan. Aquí lo que hay un tema es que hay gente también, luego lo hablamos, de derechas, que no ve bien esta reforma educativa que mina la universidad pública. Y ya por último esto esto es un caso ajeno, queda en mi órbita, a mi alrededor, no influye en el PP de Madrid. No podemos sostener esta hipocresía. Creo que el problema que tenemos con las agresiones sexuales o presuntas agresiones es que afecta todavía a la sociedad, y es cómo hacemos que sea más fácil denunciar, que nadie se sienta desamparado y que las organizaciones tengan esa credibilidad y darle esa salida. Aroca. Bueno, primero un dato que es bastante obvio, digo por si a alguien se le escapa, y sobre todo a los opositores, ¿no? El DAO no es militante del PSOE. O sea, es que convendría, porque claro, en esta manera burda de hacer política del Partido Popular, de distinguir entre socialistas y no socialistas, meter la pata un día así. No es militante y no ha ido en ninguna listas electorales. Exactamente. En cualquier caso, ni siquiera creo que comulgue con esas ideas. Es un profesional de la policía, por cierto, en otros tiempos condecorado por el Partido Popular. O sea que yo creo que los policías hay que dejarlo al margen de la militancia. Este hombre si ha cometido algo que no es que sea presunto, es que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Creo que en esto tenemos que ser especialmente pulcros, incluso aunque no nos guste el relato de lo que está pasando. Es presuntamente inocente y bueno, veremos el devenir de las cosas, pero en el caso del Partido Popular no solamente es hipocresía, que también. Y sí es un problema ideológico, claro que es un problema ideológico. Es que todavía están calientes las palabras de la señora Guardiola diciendo que su feminismo es el feminismo de Vox. Luego, por tanto, sí importa la ideología, claro que sí.
como no todo el mundo tenía la misma posición con respecto a la medio fenecida ley del solo sí es sí. Claro que hay ideología, absolutamente hay ideología, pero en este caso además hay hipocresía, ciertamente. Y hay otra cosa peor, y es tacticismo, porque piensan que la mancha de mora con otra de mora se quita. Y el oportunismo de decir, bueno, como estamos hasta la coronilla, hasta el gaznate del caso Móstoles, pues bueno, esto nos sirve para empatar. No, en este caso no se empata. Y por cierto, si podemos pensar por la analogía, que es muy práctico muchas veces para analizar situaciones políticas, si el Partido Popular, por lo que ha pasado con el DAO, pide la dimisión del ministro y sugiere incluso que la de todo el gobierno, con el caso del alcalde de Móstoles, ¿quién tiene que dimitir? Tiene que dimitir el secretario o como se llame, presidente del PP en la Comunidad de Madrid, en Móstoles, tiene que dimitir la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, ¿quién tiene que venir? Que nos den una idea. Incluso, tiene la oportunidad, Tellado, de salir públicamente y decir, siempre vamos a decir lo mismo en estos casos. Por tanto, que dimita Isabel Díaz Ayuso. A ver si tiene agallas de decirlo. Nacho. Yo quiero poner en valor algo que ha señalado al principio Javier Aroca, que creo que es relevante en un contexto de un debate, en fin, lleno de ruido, que es que estamos hablando de un funcionario público, no de el militante de un partido, que en esta lógica en la que se ha construido un mundo de amigo o enemigo, mirar a un operativo importante de la policía y pensar en él como un militante socialista, desde luego no es un buen síntoma y desde luego tampoco contribuye a la confianza en las instituciones, entre otras cosas porque es falso. Y la provocación que le diría a Javier es que el Evangelio también habla de lo que está pasando cuando habla de los fariseos. Es muy normal y desde hace mucho tiempo que se predique una cosa y se haga la contraria. No estamos en un sínodo obispal, estamos en la tertulia de Ángel Barceló. Sí, pero todo... Por si pretendes convencerme. No, pero a mí este giro de Nacho me encanta, o sea, me da mucha paz. Yo tengo una vocación claramente evangelizadora, Javier, como tú, en otro terreno, y yo sí que me dejo convencer por ti. Mira, han pasado 10 años desde que eclosiona la fuerza del movimiento feminista en nuestro país. Y es un buen momento para hacer balance, ¿no? Yo creo que una de las cosas que es evidente es que las organizaciones hoy no parece que estén respondiendo mejor que hace una década ante determinadas situaciones. Y para poder abordar este tema, yo creo que hay que decir dos cosas. Yo nunca he creído en la presunción de culpabilidad de nadie, ni en la presunción de credibilidad de ningún tipo de denuncia. Lo que merecen las personas que denuncian cualquier tipo de delito es respeto, pero sobre todo protección, para que puedan ejercer sus derechos. Y es justamente este aspecto, el de la protección, el que estamos viendo claramente vulnerado. Probablemente porque también en el debate público se ha asumido con bastante normalidad la presunción de veracidad. Y eso ha generado en las organizaciones un doble discurso. Un discurso que, asumiendo que eso es lo que todo el mundo tiene sobre la mesa, evitan ni siquiera iniciar los procedimientos. Y debería ser justo al revés, justamente porque no hay presunción de veracidad, sino lo que hay es una protección a quien denuncia. Los protocolos deben iniciarse para que finalmente se pueda acabar una situación de estas características con algo que es importante y sin lógica provocativa para Javier, que es la verdad, y en este caso la verdad judicial, que es relevante a la hora de proteger los derechos de los ciudadanos. Y mira, por ser justos, me lo dice Miguel Ángel Campos, no solo es el caso de Móstoles, me recuerda ahora Campos que en Alcalá de Henares, la alcaldesa del Partido Popular mantiene al jefe de la policía local a pesar de que está acusado en un juzgado por 2 mujeres por violencia de género. Es decir, que hay más casos más allá del de Móstoles que salpican y afectan al Partido Popular. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Nacho Corredor, Estefanía Molina y Javier Aroca. Vamos con el otro gran asunto del día, porque había mucha expectación con ese acto, esa charla, esa apertura de debate, como decíamos al principio del Abierto, protagonizado por Gabriel Rufián y por el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado. Bueno, había mucha expectación y además es que llevábamos mucho tiempo especulando sobre si sería un nuevo partido, qué es lo que iban a explicar, qué es lo que iban a proponer. Bueno, pues ya sabemos qué querían hacer Gabriel Rufián y Emilio Delgado en su acto de esta semana, que era sobre todo un llamamiento a la unidad de la izquierda, visto lo que ha pasado en las elecciones autonómicas tanto de Extremadura como de Aragón. Josué Coello, buenos días.
Hola de nuevo, Ángel. Y en este sentido, ayer Rufián trasladó una idea. Él dijo la izquierda tiene que ganar y planteó una fórmula para que esto sea posible, y es que los partidos de izquierda acuerden unas líneas, unos puntos programáticos de base, y a partir de ahí renuncien a presentarse en determinadas circunscripciones, que solo lo hagan en aquellas circunscripciones, en aquellas provincias en las que son la opción preferida de los votantes, en un intento de aglutinar todo el voto progresista a la izquierda del Partido Socialista. Y además a esto hay que sumarle un cambio en el discurso, que es lo que defendía Delgado, que también decía que era importante para volver a movilizar a la izquierda. Cuéntanos, Josu, ¿cómo fue? Sí, fue un acto planteado como una especie de charla-debate en la que tanto Rufián como Delgado empezaron con tibieza abordando asuntos que afectan a la izquierda, pero que cerveza mediante se fue animando. Cómo no, una de las propuestas, tú lo decías, Ángels, abordó la unidad de la izquierda, donde sí hubo discrepancias, porque si para Rufián la unidad es imprescindible, esta tiene que pasar por un programa de mínimos que pacten las izquierdas nacionales, soberanistas y regionalistas, y que cada marca se presente en la provincia donde pueda sacar más escaños. Yo lo que propongo es 3-4 puntos programáticos en común de las izquierdas que después de un debate seguramente intenso y muy interesante de las cúpulas de los partidos se presenten con ciencia y con orden provincia a provincia. Para Emilio Delgado, por cierto, mucho más teórico que Gabriel Rufián, la unidad no es tan importante si la izquierda es capaz de recuperar banderas que ha perdido en favor de la derecha, la de la libertad, por ejemplo, pero también la de la seguridad. No es solo un problema de unidad. Ellos van disparados, y van disparados porque han conseguido hegemonía. Nos cuesta mucho desde la izquierda a veces hablar de seguridad. Joder, cuando alguien vive en un barrio que es complicado, que su hijo no puede bajar a la plaza porque hay problemas, esa persona necesita que la izquierda diga algo ahí también. Fue el momento Frente Común, poco antes de la media hora de charla, cuando el público se entregó del todo y Rufián, que sabe perfectamente encajar el titular y ganarse el aplauso, recurrió a un clásico, el del traidor independentista. Dice que le da igual. Y en Cataluña igual se dice que yo soy un traidor, me da igual, estoy en quinto de traiduría, dijéramos, de traición. Los juegos de palabras con Sumar, los llamamientos a Podemos o el reconocimiento a Bildu o al BNG también estuvieron presentes en este acto, Ángels, donde las 500 personas que estuvieron salieron de allí entregadas a la causa. Lo cierto, Josu, es que la propuesta o los planteamientos que se hicieron en esta charla sonaron bien en la mayoría de los partidos que están en ese ámbito a la izquierda del Partido Socialista. Menos en Esquerra, porque Esquerra, que es el partido de Gabriel Rufián, ya ha dicho que la idea está bien, bueno, que lo planteen, pero que con ellos no cuenten con esto de presentarse solo en las circunscripciones donde se crea que puedan aglutinar más voto. Sí, en la dirección de Esquerra ni se plantean la idea que su portavoz en Madrid lanzó ayer en este acto, y fuentes del partido nos hablan de el sueño mojado de Rufián. Aunque fue su líder, Oriol Junqueras, el que tirando de humor en hora 25 rechazó la idea porque, según el planteamiento de Rufián, Esquerra, por ejemplo, debería dejar que fuesen los comuns los que se presentasen en Barcelona, ya que las últimas generales sacaron allí más escaños. Él dice que se presente solo un partido de izquierdas en cada provincia, y por ejemplo, en Barcelona, ¿por qué no iban a ser los comunes? Creo que sacaron más diputados en las últimas generales por Barcelona. No conocía tanto sentido del humor en este programa, pero me parece muy bien que cada cual proponga lo que quiera, pero en cualquier caso Esquerra Republicana se presentará en Cataluña sin ninguna duda. En las 4 provincias. Hombre, por supuesto. Y si hubiese 25 en Cataluña, en las 25, sí. Con más entusiasmo se lo tomaron Más Madrid o Compromís, que como fuerzas con arraigo territorial saldrían beneficiadas de esta propuesta. Eduardo Rubiño o Joan Baldoví también estuvieron en hora 25. Que somos una fuerza con marcado arraigo territorial que representa prácticamente al 20% de los madrileños y que sin duda vamos a jugar un papel clave en construir esa candidatura. Yo creo que es fácil que lleguemos a unos acuerdos programáticos y luego, evidentemente, hablar de lo que es útil en cada territorio. Y una última valoración, Ángels, la de Yolanda Díaz, que no estuvo en este acto, tampoco estará el próximo sábado, pero que en redes sociales dijo que le gustó lo que vio y escuchó. Josu, gracias.
A vosotros. Empezábamos el abierto, Nacho, diciendo lo importante de abrir debates. Yo creo que ayer lo que planteaba Gabriel Rufián junto con Emilio Delgado era precisamente la apertura de un debate ante la falta de autocrítica de la izquierda, no solo de la izquierda del PSOE, sino de la izquierda en general. Bueno, pongamos sobre la mesa posibilidades de cómo podemos salir de aquí. Yo estoy muy en esa línea, ¿no? Yo creo que hay que agradecer a Gabriel Rufián y a las personas que ayer estuvieron, a Emilia Sánchez, a toda la gente que impulsó el debate de ayer, que usen su popularidad y su reputación para construir algo que sirva de algo. Ya solo eso merece un reconocimiento, porque hay mucha virtud, digamos, detrás del planteamiento. Y luego lo que plantea es racional también. Hay una parte del electorado de la izquierda que en estos momentos no tiene motivo de esperanza para movilizarse por la realidad material de su día a día, porque enciende la televisión y no reconoce en una parte de los discursos públicos de aquellos que teóricamente deberían representarles lo que están diciendo. Y en el debate de ayer entre Emilio Delgado, Gabriel Rufián, que pudimos seguir, lo que hay es una vocación de hacer por lo menos un examen de conciencia en este momento respecto a qué le está pasando a la izquierda. Porque la realidad es que al Partido Socialista la realidad es que tampoco le va tan mal. Esa es la realidad. O sea, el desgaste que ha tenido desde que ha empezado a gobernar el PSOE hasta hoy, para todo lo que ha ocurrido, es relativo, propio de un partido que está liderando el gobierno. Pero es verdad que lo que hay a su izquierda, entre que está dividido y entre que cuesta probablemente reconocer para una parte significativa del electorado de izquierdas un mensaje que contribuye a su esperanza, no está suficientemente movilizado. Y lo que sugería ayer es, y el propio Gabriel Rufián usaba esta expresión, es ciencia, Es cómo, se planteaba él, cómo hacemos para optimizar nuestra presencia en las instituciones, dado que, haciendo la lectura de España y del mundo, no hay tantas cosas que nos puedan diferenciar. Y la realidad es que el problema para responder a esta pregunta probablemente no está en Bildu, probablemente no está en Esquerra, probablemente no está en Compromís, que son partidos hegemónicos allí donde se presentan. El problema probablemente está en Podemos. Si Podemos y Sumar no hubieran ido juntos en las últimas elecciones, hoy el gobierno sería probablemente otro, por un tema, como decía ayer Gabriel Rufián, científico. Y quien probablemente deba responder a parte de las preguntas que ayer se plantearon sean las personas que hoy lideran Podemos. Porque yo he escuchado ya a Yolanda Díaz diciendo que le gustó lo que ayer ocurrió. He escuchado a Mónica García también celebrando lo que ayer ocurrió. He escuchado al propio Oriol Junqueras contra todo pronóstico, porque todo el mundo quería ver ahí una batalla entre Rufián y Junqueras, celebrando el debate iniciado. Y es un debate que esa parte del arco parlamentario debe abordar en la medida en la que quiera, en fin, dar sentido a lo que significa la representación política, que representar la visión y las esperanzas, los anhelos de la gente a la que representan. Aroca. Bueno, yo creo que Gabriel Rufián, no solamente ahora, sino desde hace tiempo, hace las preguntas correctas. El problema es el nombre de quien las hace. Si la hace a título propio, que creo que es lo que es, que no como miembro de una organización que tendría mucho que decir. Si nos ponemos todos de acuerdo, me refiero a los sectores progresistas, en que hay que buscar una solución, siquiera matemática, como acaba de hablar Nacho, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que las preguntas a los destinatarios reales no les suenan tan bien, porque ante preguntas correctas, en mi opinión, hay respuestas desacertadas. Porque las preguntas que hace Gabriel Rufián solamente las puedo entender en el territorio de la autocrítica. Y sin embargo, los interpelados huyen de una autocrítica constructiva.
incluso la opción que más ha perdido, estoy de acuerdo con Nacho en que el PSOE no ha perdido tanto, la opción verdaderamente hundida es la que tanto ilusionó a la gente, me refiero a lo que se llamó, no sé ahora cómo se llama, el espacio Sumar. No, sigue llamándose así, hasta este sábado se llama así. Que concitó 31 escaños que fueron imprescindibles para el Partido Socialista y que las encuestas más favorables apenas le dan una decena. Pero el PSOE no se da por interpelado, que también se podría dar por interpelado y podría llegar también a alguna solución matemática para mejorar en algunas circunscripciones. Recuerdo que, por ejemplo, en Andalucía ya en su momento fueron junto con los verdes. No sería tampoco una cosa insólita dentro del Partido Socialista. Pero bueno, no sé si esto despierta ilusión o despierta solamente una cierta nostalgia o melancolía. Yo ayer estuve escuchando ese debate que me pareció interesante, pero entiendo que comenzó mal, pero porque comenzó con un enfoque lastimero, de hay que ver lo que nos acosan, hay que ver lo que nos maltratan, hay que ver los que nos amenazan, hay que ver lo mala que es la derecha y la extrema derecha, pero eso ya lo sabemos. Si lo que no tenemos que dar lástima, lo que tenemos que ilusionar a la gente, no lamentarnos de lo que nos atacan. Decía algo Emilio Delgado que a mí me ha parecido muy interesante, lo he escuchado hoy, que decía que, hombre, estas cosas no se pueden dejar para última hora porque al final la impresión que da es de lo que se trata es de salvar los muebles. Bueno, dos cosas. Primero, los barcos que se hunden difícilmente se reflotan. No hablo ya del Titanic, sino incluso algunos barcos menores. Es muy difícil reflotar un barco. Y segundo, sería lamentable que entre esos muebles que se quieren salvar, el mueble principal sea el sillón. El sillón hay que sacrificarse. Si no se puede salvar el sillón, no se salva el sillón. Y ya está. Nacho, que quieres hacer un matiz. Yo quiero discrepar ligeramente de Javier Aroca, porque es verdad que empieza el debate con esa parte del diagnóstico un poco, digamos, pues en fin, de terapia grupal, pero en fin, eso pues, es propio cuando se junta gente que tiene los mismos problemas que lo haga, pero luego no solo plantean preguntas, sino que dan algunas respuestas. Yo creo que parte del problema es que en estos momentos quien mejores preguntas está planteando son los movimientos más reaccionarios, porque entre las preguntas que hace Trump hay mucha verdad detrás. Lo que ocurre y lo que es enmendable es que la respuesta que dan es mentira, es mala, es contraproducente, va contra una visión del mundo de derechos y libertades. Y yo creo que la virtud de ayer es que empezaron a verbalizar algunas respuestas. Por ejemplo, ese corte que habéis sacado de Emilio Delgado cuando dice que si los niños pueden bajar a la plaza o no y sentirse seguros, que hasta el momento mucha gente ha encendido la tele, ha visto a la gente que debería representarle y que no han querido abordar. Sí, no, lo que quiero decir, por si no me he explicado bien, es que yo digo que las interpelaciones son muy importantes, las preguntas, pero no basta, yo me puedo responder a mí mismo. Cuando termine de aquí, como decía Borges, yo me puedo ir por la calle y decir, ¿para qué haber dicho esto? Me respondo a mí mismo, pero yo creo que no se trata de eso, sino se trata que respondan los interpelados. Claro. Y, por ejemplo, Emilio Delgado, al que le reconozco una gran voluntad y una gran gallardía a la hora de enfrentarse con esto, bueno, pues representa, no sé si representa totalmente a un partido que es de Madrid, exclusivamente de Madrid. Y Gabriel Rufián, lamentablemente para él, y que creo para la sociedad progresista de España, no representa a Esquerra. Luego, por tanto, las preguntas tienen que ir necesariamente dirigidas a otro. Y las respuestas que se están obteniendo son negativas. Por ejemplo, un ejemplo parcial, no de cara a las elecciones generales, sino a las probablemente prontas elecciones en Andalucía. ¿Por qué la izquierda se resiste en Andalucía a llegar a un experimento tan exitoso como el ejemplo de Extremadura? ¿Por qué? Porque están reproduciendo otra vez viejos esquemas. No responden a las preguntas de Rufián. Claro, no responden a las preguntas de Rufián. Y quien primero no responde a las preguntas de Rufián es Sumar. Si tú quieres abrir un debate, si tú estás realmente interpelado por lo que se le está pasando a la izquierda del PSOE, y te llamas Yolanda Díaz, tienes que estar en ese debate desde el primer momento. Si crees que eso interpela al espacio en el que tú estás. Yolanda Díaz ayer no estaba presente, pero es que Yolanda Díaz no va a estar presente el sábado que viene en esta especie de vuelta a presentar de Sumar. Entonces, hasta tú hablabas de los sillones. Yo creo que hay una parte importante de personalismos en esta parte de la izquierda que se lo tienen que hacer mirar. Fulanismo es lo que digo yo. Si al final la aspiración es mobiliaria y de lo que se trata es de saber en qué lugar de la lista voy a ir yo. Que va Estefanía. A ver, es que yo quería tirar por eso, por los sillones. Decía Emilio Delgado, no lo pospongamos mucho, que no parezca que esto es para salvar el sillón.
perdón, pero Lo yo mueve, ayer me dio toda la impresión que esto es para salvar sillones. Un proyecto no es parar a la ultraderecha. Será una necesidad, será algo importante para la izquierda, para la democracia española, pero todos sabemos que eso ya no es un proyecto. Ya se ha agotado esa idea de el proyecto es parar a la ultraderecha. La cosa es... El proyecto es tener un proyecto. Exactamente. ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuál es tu proyecto? Ayer se nos habló de ingeniería y me parece que con mucha pericia Rufián señaló el hecho. En algunas circunscripciones, si nos presentamos todos, ese escaño no se lo va a llevar ni un partido a la izquierda del PSOE. Se lo llevará el PP, el PSOE o Vox. Eso para empezar. Pero claro, ese armatoste, esa especie de macroplataforma, para empezar, que ya hay gente que va a querer hacer valer sus sillones. La circunscripción de Barcelona, ¿quién se presenta ahí? ¿No? Dice Comunes, porque tuvo más. Pero Esquerra dirá, bueno, perdone, ¿yo por qué no me puedo presentar aquí? Bueno, ya lo ha dicho Junqueras. Claro, exactamente. Entonces, esto ya huele a vamos a salvar la silla. ¿Por qué digo que el problema es de discurso? Hoy la principal victoria de Pedro Sánchez es que es el líder indiscutible de toda la izquierda. Se llame Sumar, se llame Podemos, se llame PSOE, se llame fulanito, es Pedro Sánchez. Hoy, para mí, el problema que tiene Sumar en el gobierno es que yo no veo mucha diferencia de lo que propone. Igual hay alguna pequeña lucha, sí, pero son muchas luchas que el PSOE les deja que hagan esas luchas. El PSOE también subiría el salario mínimo, pero le dejan esa lucha a Sumar. El PSOE también abogaría por la reducción de la jornada laboral, pero le dejan esa lucha a Sumar. Y luego de vez en cuando podemos haciendo un contrapunto para un electorado que yo creo que es mucho más cafetero que el de Sumar. Lo veo así, creo que es más izquierda pura esencia. Es más, no sé si Podemos se ha manifestado todavía sobre este apunte que ha hecho Emilio Delgado sobre el tema de la seguridad, porque cuando Rufián dijo a lo mejor podemos empezar a integrar alguna inquietud que pueda haber en los barrios populares sobre la inmigración o sobre la seguridad, se le echaron al cuello. Entonces yo creo que es un mucho más esencialista, ideológico a lo que opta Podemos. Pero termino con esto. ¿Por qué el problema es de proyecto y no del patchwork o el collage que vamos a montar? Voy a poner un ejemplo de estos días. Financiación autonómica. No piensa lo mismo Esquerra que Bildu, que lo que piensa Sumar, que lo que piensa la Chunta Aragonesista, que lo que piensa Compromís. Es que ya hemos visto un tema que es territorial e importante, donde esas izquierdas fraternas, por llamarlas de algún modo, esa especie de puzzle de izquierdas de proximidad que son fuertes y pujantes. El BNG, la gente joven es muy pujante en Galicia, Bildu entre la gente joven en Euskadi. Claro, la potencialidad está, el potencial está, pero sabemos que hoy en el Congreso, por cuestiones territoriales, ya se rompen. Y también por cuestiones de diferenciación. No, yo soy más de izquierdas que tú, no, lo soy yo más. O sea, el tema es de proyecto. Y luego otra cosa. El PSOE hoy es un partido que como mínimo ha garantizado una estabilidad y un statu quo en España. Mi crítica siempre es la cuestión de las cosas del comer, ¿no? El nivel de vida de las familias, que yo creo que está muy depauperado. Pero ¿cuál es el proyecto de Sumar? Yo no veo un proyecto o a izquierda del PSOE mucho más ambicioso, como digo, de recuperar a las clases medias, de que el ascensor social vuelva a funcionar, de que los salarios sean mejores. Déjame hacer un contrapunto con algo que has dicho, Ángels. No creo que el problema de nada de lo que ayer se señala esté en Yolanda Díaz. Lo creo genuinamente. No, por parte de los dos que estaban en el escenario, no, por parte de ella a lo mejor sí. No, yo no lo creo, entre otras cosas porque, uno, estoy convencido que no va a ser un freno para la articulación de nada nuevo que aúne al conjunto de la izquierda. ¿Estás seguro? Dos, tengo una íntima convicción, digamos, de que creo que el problema para que esto se pueda unir está en otras organizaciones políticas. Entre otras cosas, porque el movimiento Sumar es una organización política, digamos, con poca articulación y, por tanto, con menos capacidad de condicionar incluso una negociación de estas características. No creo que sea parte del problema. Es más, creo que parte de las preguntas que ayer lanzan tienen que ver con una respuesta que dio el alcalde de Nueva York en el programa político que él tiene. Mamdani gana en Nueva York porque tiene un programa político basado en las condiciones materiales de la vida de los ciudadanos. Creo, por cierto, que Yolanda Díaz, justamente por lo que más ha caracterizado es por articular un proyecto político ligado a eso, llámese reforma laboral o llámese Ley Rider, que por cierto ayer no estaba en ese acto porque estaba reivindicando cómo la Ley Rider está teniendo consecuencias. Creo que el problema va a estar más en aquellos que en estos momentos son los que están impidiendo que en una comunidad como Andalucía no pueda haber el experimento que se hubo en Extremadura que funciona también. No te discutiré la labor de Yolanda Díaz como ministra de este gobierno. Yo ahí estoy un poco en desacuerdo con lo que decía ella, que decía que el Partido Socialista hubiera sacado adelante determinadas medidas. Yo creo que la presencia de Sumar dentro del gobierno
ha hecho bien al bienestar y al progreso de los españoles. Estoy convencida de eso. No hablo de este aspecto. Hablo del otro aspecto. Yo no sé si ayer no estaba por un tema de agenda o no sé. Pero, bueno, yo estuve ayer con ella mientras esto estaba pasando y ella estaba reivindicando su legislación Pero gubernamental. déjame que te diga una cosa. El mismo día que se conoce que Sumar va a volver a nacer, por decirlo de alguna manera, está aquí Antonio Maillo, le preguntamos por el liderazgo, él dice que si actualizamos el movimiento hay que actualizar los liderazgos y al cabo de 30 segundos salen los portavoces de Sumar a decir que la líder de ese movimiento tiene que ser Yolanda Díaz. Que, por cierto, es la invitada permanente. Lo digo no con coña, es que es su puesto actualmente según la última. Sí, porque ella teóricamente no lidera Sumar. No sé qué significa invitada permanente. Por eso es invitada permanente. No sé qué significa invitada permanente, pero evidentemente si la unidad hipotética de la izquierda, siquiera sea por razones aritméticas, está, digamos, supeditada a la supervivencia de un determinado líder o lideresa político, yo creo que empieza la izquierda mal, porque vuelvo a insistir, yo sé que en muchas estrategias que se quiere meter a todo el mundo a la ecuación, pero yo vuelvo a insistir que el movimiento más esperanzador que hubo en aquel momento, que suscitó mucho entusiasmo, ha pasado de 31 escaños a apenas 10 según las encuestas. Y además es que algunos, por ejemplo Maillo, al que le tengo un gran respeto, Maillo ya es el candidato por Andalucía. Se decía, y lo dijo aquí creo, si no recuerdo mal, si no en otro medio, que había que hacer este acuerdo cosiendo por abajo. Sí, y no se está cosiendo por abajo, se está cosiendo por arriba. Lo primero que se está intentando es coser por arriba, es decir, de lo mío, ¿qué? Y por cierto, Barcelona no es lo más importante como laboratorio para estudiar lo que pueda pasar. Es Madrid. El problema está en Madrid, concretamente en la circunscripción de Madrid. Y luego a insistir, mensaje para la izquierda, no es amor, no nos engañéis, es sexo. Pues si es en Madrid, tengo la sensación, hablando de Yolanda Díaz o de Mónica García, o hablando de Ione Belarra, que el problema para la unidad de una candidatura está más en la última persona que en todas las otras que hemos hablado hasta el momento. O sea, ¿Podemos por qué insiste en Aragón a presentarse de forma aislada a las elecciones? O sea, que el problema que tiene actualmente los socios del gobierno del Partido Socialista es Podemos. Es uno de los problemas. El problema que tiene la unidad de la izquierda es Yolanda Díaz. Yo no digo que sea el problema. Yo lo único que digo y me baso en los hechos. O sea, ¿por qué empieza a haber una descomposición, por no decir cagalera, en la izquierda con el horizonte puesto en unas elecciones? Porque las expectativas de Sumar son nefastas. Ahí es donde empieza el problema. Luego, por tanto, vuelvo a insistir, no es amor, es sexo. Para arreglar eso no va a estar así como vamos a reflotar. Sobre la cuestión Sumar Podemos. Yo creo que hoy Podemos quiere reivindicar su autonomía. Me da la impresión que no van a volver a participar de un macroarmatoste donde ellos no sientan que autónomamente pueden presentar a sus candidatos, por ejemplo, Irene Montero. Ya, pero bueno, tienen todo el derecho a ir solo. No me refiero, por eso mismo, que a pesar de que pierdan en las elecciones, porque el único representante que tenían en Aragón lo perdieron. Si ellos prefieren no tener su autonomía, evidentemente, si prefieren no tener representación en ningún sitio. ¿Por qué no contamos también el ejemplo de Extremadura? ¿O ese no vale? ¿Vale el de Aragón solo? Sí. A mí me gusta más el de Extremadura. Lo decía en el sentido de que quieren reivindicar su autonomía, no lo estaba criticando. Y no me gustó nada el Andalucía, cuando en las elecciones anteriores se tuvo que arreglar el problema de la coalición de izquierda en la puerta de la Junta Electoral. Y nada más que terminaron las elecciones, se pelearon por los despachos en el Parlamento de Madrid. Por favor, memoria. No, pero tú sabes que Podemos siente que Podemos siente que le hicieron la 13-14, la envolvente con lo de Sumar. Tanto es así que protestaron porque sentían que no podían presentar a Irene Montero. Por eso digo, creo que otra vez no van a permitir un magariños de estos. Pero mirad lo apasionante que es el debate sobre la izquierda. O sea, mirad lo apasionante que es. De Gabriel Rufián y de Emilio Delgado. Exacto. Venga, solo por cerrar el caso de lo que está pasando en la izquierda, porque ayer le preguntaron a Pedro Sánchez por las razones por las que cree que está desmovilizado el electorado de la izquierda, pero sobre todo el electorado del Partido Socialista después de lo que ha pasado en las elecciones en Extremadura y en Aragón, y a solo unos días de las próximas elecciones que serán las de Castilla y León. Se lo preguntaron durante el viaje oficial que sigue hoy en la India, donde está el enviado especial de la SER, Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Guille, después de las últimas derrotas y con esas elecciones a la vista, tanto en Castilla y León como más adelante en Andalucía, admite Sánchez que desconoce las razones exactas de la desmovilización de la izquierda. Hace esto y a la vez responde a Felipe González.
Sí, recurrió Sánchez a la ironía cuando se le preguntó si, en su opinión, el expresidente del Gobierno debería replantearse su continuidad como militante del Partido Socialista. No sé, es que algunas veces se dan por hecho saludos fríos o no fríos. Un saludo pues normal, como se dan las personas. Estábamos en una fila, es que tampoco... No ve novedad el presidente en las críticas que ha expresado Felipe González en las últimas semanas. Negó también que el saludo que ambos protagonizaron el martes en el Congreso fuese frío. Estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, porque me voy a volver a presentar. González, que reprochó a la actual dirección del PSOE la falta de autocrítica tras los últimos resultados electorales, ayer tampoco la hizo el secretario general. Sánchez reconoce que el electorado socialista no está yendo a votar, pero dice que su partido aún no sabe por qué, no tiene una conclusión concreta. Y eso que ha pasado más de un mes desde las elecciones extremeñas, 10 días de las de Aragón y estamos a 3 semanas de los próximos comicios que van a ser en Castilla y León. Eso sí, Sánchez se compromete a trabajar para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las generales. Llamó la atención esa precisión porque antes de esa cita en 2027 el PSOE tiene por delante al menos unos comicios en Andalucía y, si agota el mandato, unas elecciones autonómicas y municipales. Guille, gracias. Hasta luego, buenos días. Y a quien le está yendo muy bien que estemos hablando tanto de lo que ha pasado en la policía como del debate que hay a la izquierda del Partido Socialista es a Isabel Díaz Ayuso, que tiene un lío montado en el Partido Popular de Madrid, que parecía un bloque sólido en torno a la presidenta y parece resquebrajarse con una cascada de dimisiones que ha continuado en las últimas horas. Todo empezó con el cese del consejero de Educación y el último en anunciar su marcha es Antonio Castillo Algarra, que ha sido una especie de asesor de la presidenta Díaz Ayuso en la sombra, que formaba parte del patronato del Ballet Español en la Comunidad de Madrid. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Estaremos muy pendientes de las explicaciones que de esta mañana la presidenta autonómica, que se enfrenta hoy, tiene sesión de control en la Asamblea a partir de las 10. En todo caso, Carrera, su gobierno resta toda importancia a las dimisiones y a los dimitidos, pero lo cierto es que esta crisis ha provocado que el gobierno de Ayuso haya dado marcha atrás a la ley de universidades, que era uno de sus proyectos estrella para esta legislatura. Sí, primero se sacrificaron casi de forma colectiva a sus pupilos, 3 diputados y 2 altos cargos, y ayer lo hacía el propio gurú educativo. Antonio Castillo Algarra dimite de su cargo como respuesta al cese de su amigo, el consejero de Educación. Cese o también dimisión, porque eso es lo que está tratando de difundir el líder de este particular grupo. Lo está haciendo a través de redes sociales, donde, por cierto, también ha ido acusando a varios medios de estar intoxicados por Miguel Ángel Rodríguez. Habrá quien piense que hay un patrón. En todo caso, en el gobierno regional tratan de minimizar la influencia de este personaje. Decía ayer el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García, que solo era uno más. Somos un gobierno que escuchamos a muchísimas personas, somos un gobierno muy permeable y, por tanto, pues hay personas que pueden dar su opinión y que pueden ayudar a los directores, a los consejeros, a la propia presidenta. No sabemos cómo serán entonces los que dan su opinión en sanidad o vivienda, pero lo que queda claro es que al plan estrella de Ayuso, porque era suyo, ella quería sacar la política de las universidades, se queda en fracaso o al menos en vía muerta. A su portavoz le vale con salvar la parte económica. La prioridad que ha establecido la presidenta es este gobierno, que es el modelo de financiación plurianual y trabajar en proyectos específicos para todas y cada una de las universidades. Por supuesto, el trabajar en una nueva ley no está descartado, pero, insisto, no es la prioridad en este momento. Un plan económico que sigue parado mientras en la Complutense anuncian un recorte de 30 millones. En unos minutos escucharemos, lo decía Ángels, a la presidenta de la Asamblea tras esta nueva crisis interna que se suma a la del presunto caso de acoso en Móstoles. Pues veremos a ver qué dice Carrera. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Say, say, say. Say, say, say. Say a prayer for me. Strange fruit come down off that tree. Vamos a ir terminando este intenso abierto. Necesitábamos esta música para relajarnos. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Venimos aquí con la calma. Con hombre, la calma. No pasa nada. Nada, todo puede, más de fondo. No hay mal que 100 años dure. No hay mal que 100 años dure.
Vamos allá con la parte alegre de la vida, con el magazine. Vamos a recibir, como es preceptivo los jueves, a Nuño Domínguez y a Jaime García Cantero en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, para ver algunas noticias, como que constatado por los científicos que la danada del 29 de octubre del 24 en Valencia fue más violenta por culpa del cambio climático, todos los negacionistas siguen diciendo que los científicos mienten. Bueno. Y después, la incursión de falsos vídeos de la inteligencia artificial, en el que podemos ver como, por ejemplo, dos actores como Brad Pitt y Tom Cruise se pegan de leñazos, sí, cosa que no es verdad. También podemos ver a una supuesta inmigrante musulmana en España contestar a la pregunta de qué hará si llega Vox a gobernar, diciendo que se marcharía, porque como si llega la autoridad van a dejar de pagarla y ella no hace nada, pues tendrá que irse porque ya no podrá seguir viviendo del cuento. Es verdad, no podrá de las paguitas. Claro, lo de las paguitas. Otra cosa más para analizar. Eso, entre otras cosas, en el Ministerio. Bueno, y en Usted no sabe, nos vamos a ir... Bueno, te vas a ir. ¿A dónde voy hoy? A tu ciudad, a Barcelona. Mira tú. Y no un barrio cualquiera, porque tienes una cita con una persona muy creativa, nada más y nada menos que en el emblemático barrio del Escorts, en la esquina del Parque Científico de Barcelona, con vistas al Camp Nou. Vale, ya me gusta el sitio. ¿Te quieres venir, Sergio, conmigo? Sí, no tengo tiempo. Una vista preciosa, por cierto. Y vas a tener una conversación de lo más limpia y esclarecedora con alguien, y hasta aquí puedes leer. Hasta aquí puedo leer, como diría María Gómez. Pues ahí me quedo, a ver con quién me encuentro en las Corts. Sí, y después en Vida y Cine con el profesor Ocaña tenemos El agente secreto, y como película el thriller político del año y candidata por Brasil a los Oscars de este año, peliculón dicen que es. Sí. También hablaremos de Sin Conexión. Y en el CBD, que es como nosotros llamamos crítica bajo demanda, tenemos El sirviente, estrenada en 1963, dirigida por Joseph Losey, en el que se narra la lucha de poder entre un joven aristócrata y su sirviente. Muy bien. Y vamos a terminar con Al dente, con Ainhoa Gregoita, que está hoy de nuevo aquí. Sí, hoy está aquí. Vamos a hacernos todos un finger, ¿sí? Un finger line. Un finger line es un dedo de lima. Ya. Porque vamos a hablar de cítricos, de los cítricos como nunca antes nos los han contado, incluyendo este finger line que es el caviar de los cítricos. Pero tú no sabes cómo es. Yo no lo sé, pero prefiero escucharlo. Y es bien, ¿no? Muy bien y muy rico. Muy bueno. Ese que tiene como dedos. Que tiene como dedos. Eso es. Eso es un finger line. Y luego vamos a hacer una cata. Pensaba que habías dicho algo. No. Y luego vamos a hacer una cata de cítricos en general. Vale. ¿Qué más quieres? Pues nada, pues ¿qué más quiero? Pues continuar. Bueno, venga, vamos. Pues de momento lo que voy a hacer es despedir a Nacho Corredor, a Estefanía Molina y a Javier Aroca. ¿Te parece bien? Bien. Bueno, pues hasta la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias. Venga. So full of love and light, the truth is black and white. Say a prayer for me, 'cause I don't get no sleep. Say a prayer for me, yeah. Oh, say, say. Say, say, say. Oh, say, 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 say. Say a prayer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.